es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga pues no sé, de las artes escénicas. Yo tenía un compañero en Jesuitas que le fue a preguntar el de historia, me lo hizo subir, dice, suba aquí, subió. Dice, a ver, Amadeo I, dijo, de Saboya. Se quedó callado y le dice, pero por amor de Dios, siga. Dice, no, ya con esto, pues David Sánchez debe ser el gemelo aventajado de Amadeo I, de Saboya. Bueno, bienvenido Raúl Vilas. Era por rememorar lo que ocurrió y lo que va a pasar a partir de ahora con el informe. Sandra León, ¿qué tal? Bienvenida. A ver, tenemos nuevo informe de la UCO del que se tiene que defender David Sánchez, alias, por cierto, el gemelo de Pedro Sánchez, porque es que habla igual, tiene la misma mímica y me temo que los mismos conocimientos Pedro Sánchez del doctorado en Economía que este señor de donde no trabajaba. Pero bueno, atención porque le ha caído encima una tonelada de pruebas y lo va a tener más que complicado. Y ya no me refiero a sentarse en el banquillo, es decir, al juicio oral. No. Me estoy refiriendo a librarse de una condena como la copa de un pino. Hay dos frentes y se los vamos a explicar, porque el nuevo informe de la UCO y las nuevas decisiones que ha tomado la juez Viedma apuntan a dos áreas, ya no solamente a su tráfico de influencias, al suyo, a su caradura, perdón por la expresión, por no acudir a trabajar, a sus líos con Hacienda porque tenía informes que acreditaban que él no tenía que pagar impuestos donde todos los demás los pagamos haciendo lo mismo que todos los demás. No, ahora ya apuntan a un segundo tráfico de influencias y ya veremos si no malversación de caudales públicos, porque es que se le envió una especie de R2D2 para que le ayudara a llevar los negocios desde presidencia al gobierno y era tan distante, lo digo con toda la ironía, a Pedro Sánchez, este asesor Luis Carrero, que era el que le escribía los discursos, a Pedro Sánchez. Bien, vamos a hablar de todo ello y vamos a explicar bien lo que ocurre, porque yo me temo que se ha dado el paso definitivo para que David Sánchez se convierta en uno de los primeros de la familia Sánchez en sentarse en el banquillo y ya veremos si no uno de los primeros en ser condenado. Pero bueno, Sandra León, por resumir, de todo lo que ha salido nuevo, ¿qué te llama más la atención? Ahora lo vamos a ir enumerando, vamos a poner las pruebas. Hay un mensaje en el que ellos se refieren llamándole hermanísimo antes de que sea adjudicada la plaza, cargos de la Diputación de Badajoz. Hay muchas más pruebas. ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, para mí ese correo al que hace referencia es absolutamente clave y yo creo que es el que prácticamente sirve para dictar sentencia. Es que es tan demoledor que ya todo lo demás es accesorio, ¿no? Estamos hablando de un correo electrónico que se mandan los dos directores de los conservatorios de Badajoz el mismo día 19 de mayo de 2017 en el que se publican las bases de la plaza que finalmente le sería adjudicada a David Sánchez. Bien, ¿en qué consiste ese correo? Pues simplemente en un link con las bases y un asunto, que es hermanísimo. Yo creo que esto es evidente y viene a demostrar, como así considera la UCO y como ha considerado la juez Viedma, que el puesto estaba dado de antemano. Es que es más que evidente que pone hermanísimo y que se refiere obviamente a David Sánchez, que es el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues yo creo que esto de por sí ya es suficiente, pero luego además, como comentábamos el otro día en el socialismo, ya si ponemos sobre la mesa todas las fechas y cómo se desarrolla todo, es que las piezas del puzzle encajan y demuestran que es un enchufe en toda regla y tienen muy complicado librarse de todo ello. Vamos a ir avanzando hacia Luis Carrero y les vamos a recordar, aparte de que así nos sale la sonrisa, por no decir la carcajada, escuchando a David Sánchez, vamos a recordar cuando se refiere a qué personas trabajaban con él. Porque resulta que consigue mencionar dos nombres. Uno se acaba de incorporar, anda, y el otro era el asesor. Y aparte de este señor, ¿tiene usted a alguien más también con quien se relaciona Luego, usted todos los días? Todos los días, pues no diría, porque yo me relaciono con la verdad es que como representación institucional me relaciono con muchas personas. Hay otra persona que también, bueno, se está incorporando ahora y Luis Carrero se llama. Él también participa de las actividades. Pues Luis Carrero no se estaba incorporando a nada. Luis Carrero lo envían, pero lo envían a un cargo en operaciones transfronterizas, una cosa así difusa, no va a ser que alguno tenga que trabajar algo. Y lo mandan a la Diputación de Badajoz, que es verdad que este señor depende de la Diputación de Badajoz, pero no está en su área de trabajo. ¿Qué hacían los dos? Porque de hecho luego testificó David Sánchez y dijo, no, de hecho compartíamos despacho. Perdón,
que comparten despacho dos personas que están en dos unidades que no tienen nada que ver? ¿O es que Luis Carrero, ya se lo explico, era el famoso señor que le hacía los discursos a Pedro Sánchez hasta el año 23, noviembre del 23, ¿vale? Y lo mandan para allá. ¿Por qué? Porque le estaba asesorando desde el año 20, desde el año 21, le estaba asesorando a David Sánchez en sus negocios, en sus proyectos, en su actividades lucrativas, obviamente, como todo lo de la familia Sánchez, y ¿debe ser lo lucrativo? Sí, pero no conectado con fondos públicos ni con influencia pública, ¿vale? Raúl, Luis Carrero, cuidado con la historia, porque claro, el puesto ya se está investigando como otro tráfico de influencias, porque tampoco salieron las bases a concurso. Fue el único, bueno, sí, las bases salieron a concurso, pero fue el único candidato que se presentó. Curioso. El cargo se crea de forma express. En 2 o 3 meses está creadas las bases, publicadas las bases, captado el único candidato y adjudicado el puesto. Juegue con los cargos urgentes. Para entregar las ayudas en Valencia tienen menos prisas. Sí, lo último que sabemos es que la Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado la investigación de la juez Al Viazma 100%. a Luis Carrero. Y es que ya estamos en una fase del proceso en el que ya no está en cuestión si el cargo ese de David Sánchez fue un enchufe, fue creado para él. Eso es evidente que sí. O sea, eso ya no se va a dilucidar. Eso ya tenemos constancia de que es así. Ahora se está abriendo, por un lado, lo de Luis Carrero, que todo apunta a que ha sido exactamente lo mismo, pero en lugar de un conservatorio en la Moncloa. Pero vamos, el mismo procedimiento de crear puestos a dedo y demás. Y luego estamos también ya, ahora se abre, lo que falta es ver hasta las responsabilidades y las condenas que hay. Pero, o sea, no hace falta un juicio para saber si fue enchufado o no, eso ya lo sabemos. O sea, de eso ya no queda ninguna duda. Que, por cierto, cuando estaba todavía trabajando, en teoría, que suponemos que será cierto, para Pedro Sánchez haciéndole los discursos, tenía tiempo para gestionar los proyectos de David Sánchez, estando él en presidencia, hasta el punto de que uno de los proyectos se lo coló en un programa financiado por la Unión Europea de nada más y nada menos que 475 millones de euros. ¿Esto no es tráfico de influencias? No. Y además es que hay correos de hace años, de mucho antes de que él aterrizara oficialmente en la Diputación de Badajoz, porque Luis Carrero oficialmente empieza a trabajar en la Diputación de Badajoz un 1 de enero de 2024. A finales de diciembre ya se va de la Moncloa, pero empieza a trabajar el 1 de enero de 2024. Y hay correos ya del año 2022 en los que se ve claramente cómo trabajaba para David Sánchez y cómo le iba asesorando en proyectos que además ni siquiera todavía se habían hecho públicos, y le decía, y así puedes acceder a estos fondos europeos. Esto es una vergüenza, y además se repite exactamente el mismo esquema, porque hay correos también de 30 de noviembre, creo que es de 2023, en los que este señor le dice, bueno, cuando le dice David Sánchez a él, cuando vengas aquí, cuando te incorpores, avísame porque me gustaría pasar una semana aquí en Badajoz para ayudarte y demás. Y él le dice, bueno, me ha dicho Candalija, que es el responsable de Cultura, que todavía queda, que para noviembre. Y efectivamente el 22 de noviembre es cuando salen las bases, y el 26 de diciembre deja la Moncloa, y el 1 de enero ya se va a trabajar a la Diputación de Badajoz, con lo cual se repite el mismo esquema. Luego le mandaba besiños, ¿no? Ponía sí, en los mails, sí. besiños, o no sé cómo lo dice Y bueno, en portugués. y también los mails de querido hermanito, es el Querido primero hermanito, que utiliza ese besiños. término. Claro. O sea, que confianza había. Y si dices querido hermanito, ¿de dónde viene? O sea, sabes perfectamente que le estás ayudando porque es el hermano de quien es. Exacto. Bien, vamos al famoso hermanísimo, que lo verán aquí, ¿vale? Están fechados en mayo del 17 estos mails. Mail para arriba, mail para abajo, en julio del 17. Asunto, el hermanísimo. ¿Saben el problema? Que aquí no estaba adjudicado el puesto de trabajo. Y sin embargo, cargos de la Diputación, Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez, que era una de las responsables de uno de los conservatorios, se referían en el asunto al tema hermanísimo, antes de ser adjudicado. Pregunta de Perogrullo, entonces, ¿para quién se estaba fabricando el cargo? Si cuando se referían al asunto no decían puesto de trabajo de nuevo coordinador de conservatorio, no, decían con toda la cara dura, ponían el hermanísimo, y contestaban así. Se convocaba una rueda de prensa, dice, también he metido al final lo de la OEP, no sé si queréis también hablar de la funcionalización, dice, aunque supongo que el monográfico de preguntas va a ser sobre el hermanísimo. O sea, pero con todo el descaro. Y ahora vamos a la otra parte, a la del famoso Luis Carrero, el asesor que le envía Pedro Sánchez, presidencia del gobierno, y lo incrustan, lo enchufan en la Diputación de Badajoz para que le lleve los negocios al hermano, a hermanísimo, de una forma más directa. Supongo que debía estar
montando la parda, incluso teniendo un asistente a distancia. Y decidieron, oiga, que vaya para allá, que es que David Sánchez, viendo cómo es capaz de testificar o declarar en una sede judicial, imagínense cómo debe llevar sus negocios. Vale, atención, David Sánchez Pere Castejón, contestando, buenas tardes Elsa, Miguel, tal, Marlene, pongo en copia a Luis Carrero de mi equipo. ¿Perdón? ¿Cómo que de mi equipo? En noviembre del 22, ¿cómo que de mi equipo? No era de su equipo, era del equipo de Pedro Sánchez. Ya tenemos otro como la de Begoña Gómez, como Cristina Álvarez. ¿También estaban tirando de malversación de caudales públicos? Pues parece obvio, ¿no? ¿De quién era Luis Carrero equipo? Era equipo de David Sánchez. ¿Y quién le pagaba? Pedro Sánchez con nuestros impuestos. ¿Se puede tener la cara más dura? Bien, que nos acompañará, gracias. Por cierto, POCTEP, ¿vale? El asunto y las respuestas era a POCTEP. ¿Saben lo que es POCTEP? Es un programa de inversiones cruzadas entre España, presidencia del gobierno, y Portugal, presidencia de su gobierno, financiado por la Unión Europea. Es decir, está en mi equipo para un proyecto. Este proyecto está dotado por la Unión Europea con 475 millones de euros y pretende dinamizar las relaciones que afectan a zonas despobladas entre Portugal y España. Y está dotada con fondos FEDER, esos que se tienen que utilizar para que gente que lo pasa mal porque ha perdido polos de industrialización, polos de trabajo, pueda recuperar infraestructuras y volver a trabajar, no para que se lo lleve crudo Hermanísimo, ni el asesor de Hermanísimo, ni el hermano de Hermanísimo que envía al asesor para que ayude a Hermanísimo. No, los fondos FEDER los pagamos con los impuestos, en concreto con el IVA, para que sirvan para reflotar, para refrescar determinadas zonas que están deprimidas. Para eso sirven, no para llevárselo crudo. Bien, otro de los mensajes. Luis Carrero respondiendo, de nuevo, julio del 22. Aquí estaba en presidencia del gobierno. Hermanito querido, abrazo, aquí ya no sé ni lo que pone, porque es que hay besos y hay de todo por todos los lados. O sea, en el PP vas a ver un modelo de organigrama bicéfalo, pero ¿de qué están hablando estos señores? Irmansiño, pone. Irmansiño, sí, es que no sé. ¿Y esto qué es? Pues como hermano en portugués, Un digo yo. intento, o sea, yo creo que no es correcto en portugués, pero es similar a cómo se diría en portugués. Y el hermanito, irmansiño. Sí, o sea, le habla de los presupuestos para los proyectos. Hay 2 dependientes de FEU por determinar. Podemos rellenarlos si quieres. Incluimos una propuesta de fechas de incorporación. El Word te mando, aparecen las funciones por cargo de departamento. Luis Carrero estaba haciendo todo. Absolutamente 2022. todo, desde presidencia del gobierno. Es que eso es lo grave, estamos hablando de 2022, él no trabajaba para la Diputación de Badajoz, no trabajaba para... Bueno, que trabajaba para David Sánchez está claro, sí, no cobraba. Pero bueno, no claro, cobraba, a lo mejor es allí. que tiene un contrato privado que ahora sale por algún lado, no lo sé, pero vamos, aún así esto lo hacía en sus horas de trabajo cuando estaba trabajando en la unidad de discurso de presidencia del gobierno. Y es lo que tú decías antes, lo grave es que esta historia se repite, porque es lo mismo exactamente que ha pasado con Cristina Álvarez en el caso de Begoña Gómez. Es el mismo modus operandi. Y es una vergüenza porque al final lo que quiere decir es que la familia de Pedro Sánchez utiliza recursos que pagamos todos de nuestros bolsillos para sus negocios privados. Yo me pregunto qué van a dinamizar el Alentejo con el canto de las chirimoyas, ¿no? Y van a fomentar la riqueza en Portugal. Vamos a ver, es que ya no hay... ¿Qué más hace falta? No hay ninguna duda de que es exactamente el mismo procedimiento. Son enchufazos o sea, ya con no solo malversación. tenemos la seguridad de que el puesto del hermano se creó para el hermano, sino que también ya sabemos que en Moncloa hay una funcionaria encargada de la esposa y otro funcionario encargado del hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Recordáis cuando se hablaba de responsabilidad política? Ahora solo falta por que sepamos las condenas y las consecuencias que tendrá judiciales, pero es que en una democracia es necesario que los dirigentes tengan un mínimo de ética. Quiero decir, de entender el ejercicio público con un mínimo de ética. Y si la tuviera Pedro Sánchez con todo esto, ya habría dimitido. Es que es un escándalo enorme. Y la prueba es de la sensación de impunidad o de la ausencia total de moral pública que tiene esta gente, es cómo se presentó a declarar el hermano. O sea, que se ve que ni siquiera se lo preparó. Porque por muy limitado que sea, vale, podemos conceder que el hombre no tiene muchas luces, pero aún así, cuando vas a declarar a un juicio, por lo menos tómatelo en serio, prepáratelo un poco. Cosas probadas ya, en este caso, aparte de todo lo que acaban de ver, simplemente por recordarles, 3 fechas que son muy llamativas: 19 de mayo de 2017, los mails de cargos de la Diputación, lo acaban de ver, incluyendo el término hermanísimo. Vale, pues era
ese día que han visto, el día de la convocatoria de las bases. O sea, no se podía tener menos vergüenza. Es decir, estaban hablando del asunto Hermanísimo porque el cargo se creaba para Hermanísimo. El 26 de junio de 2017, nuevo capítulo semejante a estos. En Airbnb empieza la contratación de una persona con un perfil llamado Hermit. ¿Quién era Hermit? Pues en Libertad Digital hemos accedido a la fotografía y es David Sánchez, Hermanísimo. Vale, pues estaba contratando por 3-4 meses al menos el alojamiento. ¿Qué día lo hace? El día previo a la entrevista. No tenía cargo y estaba reservando el alojamiento. Y la tercera fecha que afecta a Luis Carrero, 30 de octubre del 23, 23 días antes de la convocatoria al puesto de Luis Carrero, pues estaba Hermanísimo y Luis Carrero hablando y dando por hecho que ¿cuándo vienes? No, no te preocupes, esto puede tardar un poco, pero yo voy para allá. Entre noviembre y diciembre está solucionado, en enero estoy allá, hablándolo abiertamente. ¿Cuándo se concedió? Justo en esas fechas. Cuando lo hablaban ellos 23 días antes de ni tan siquiera realizar la convocatoria del puesto. De la convocatoria, de las bases, es decir, es que las bases, la convocatoria salió el 22 de noviembre, o sea, Sí, es que se repite exactamente lo mismo y por eso es una vergüenza. Y yo creo que además aquí hay que hacer hincapié en una cosa. Aquí estamos hablando de varios delitos bueno, pues que están por ahí pululando y que tendrán que concretarse. Pero es que si hablamos de tráfico de influencias y si hablamos de malversación, a quien hay que apuntar es a la Moncloa, porque ¿quién ejerce la influencia? Si estamos hablando de Hermanísimo, de querido hermanito, para mí la influencia está clara que la tiene que ejercer el presidente del gobierno. Bueno, pues todo lo que les hemos contado, más lo que ya había de pruebas. Escuchen la declaración de David Sánchez, porque es que de verdad que no tuvo desperdicio aquello. Pero luego hay información, obviamente, si no le importa además luego me recuerda un poco las líneas generales del programa para que yo se lo explique. Y el siguiente fragmento que también se lució. ¿Usted recuerda, David, que en su proyecto ya hiciera referencia a un proyecto de ópera? Ahora mismo, de verdad que me gustaría que me lo refrescara, si no tiene usted inconveniente, por favor. Yo reconozco que este es mi favorito. Refrésqueme porque ya que yo no iba, a ver si usted, que se ha estudiado el sumario y ahí aparece lo que yo debería haber hecho, usted me lo dice y yo le voy diciendo, como en un test, sí, no, quién sabe, paso palabra. Que es de vergüenza esto. ¿Quién no se olvida de si ha hecho una ópera o no? Porque además hacer una ópera es una cosa así, que la haces Nada, en en una 2 mañana minutos. tal, y luego pues puede pasar el tiempo Entre y el ya no te afeitado y el lavado de acuerdas. dientes, una ópera. Pues, Ahora, qué paciencia, la jueza, es porque que- vamos, o sea, es que a mí, porque es que tienes que sentir que te están tomando el pelo, es que eso es una vergüenza. Me parece una falta de respeto absoluto, lo además, que decía el antes. llegar allí, pero también es lo que tú decías antes, ¿no? Es fruto de esa sensación de impunidad que tienen. Bueno, fruto de esa sensación de impunidad, hay alguno, Pedro Sánchez, que debe empezar a pensar que la impunidad empieza a ser un poquito menos, aunque él es infinito en sí mismo, ¿no? Pedro I el histórico. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo está intentando invadir determinadas empresas / medios de comunicación. Sí, claro, si yo les digo Prisa van a decir, joder, vaya novedad, pues ya la han tenido invadida toda la vida. Bueno, vamos a ver, cuidado porque aquí ha habido una operación que yo creo que les puede interesar mucho. Orgullian de pronto es el presidente de Prisa y se cansa en un determinado momento y dice, mira, que yo ya de perder dinero como que estoy ya hasta las narices. Y ha hecho una especie de connato, de amago, de me voy a rebelar. Bueno, y ha empezado a saltar la casa por los aires. Ahora les explicamos lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si sonase la flauta y efectivamente perdiesen potencia de fuego a través de Prisa, cuidado que esto para Sánchez no puede ser una cuestión menor, ¿eh? Sería una cuestión preocupante. Ahora se lo explicamos.